Hoy vamos a ver relaciones entre las razones trigonométricas de un ángulo. Anteriormente habíamos visto las tres razones trigonométricas principales, que son el seno, el coseno y la tangente. Sabemos que el seno de un ángulo agudo, en este caso alfa, relacionándolo con este triángulo, es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y la tangente del ángulo alfa es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Ahora vamos a ver una relación muy importante en trigonometría que relaciona al seno y al coseno. De esta expresión vamos a despejar b. B sería c por el seno de alfa. Lo que hemos hecho es despejar b. Y aquí, del mismo modo, vamos a despejar a. A sería, este que está dividiendo pasa a multiplicar, sería c por coseno de alfa. Y vamos ahora a aplicar el teorema de Pitágoras en este triángulo. El teorema de Pitágoras nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos va a ser igual a el cuadrado de la hipotenusa. Y ahora vamos a sustituir los valores de a y b por estos valores, y sustituyéndolo queda a al cuadrado sería c cuadrado por coseno cuadrado de alfa, más b cuadrado sería c cuadrado por seno cuadrado de alfa, y eso es igual a c cuadrado. Y dividiendo toda la ecuación por c cuadrado, este c cuadrado se va, este c cuadrado se va, y este va a quedar como un 1. Entonces, dividiendo todo este miembro por c cuadrado, va a quedar coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa, y eso va a ser igual c cuadrado entre c cuadrado es 1. Y aquí tenemos la primera relación importante en trigonometría, o también se le llama identidad, que el coseno al cuadrado de cualquier ángulo agudo más el seno cuadrado de cualquier ángulo agudo va a ser igual a 1. Esto es muy importante de aprender y de memorizar, ya que esta identidad es muy utilizada en trigonometría. Ahora vamos a deducir la segunda relación importante que involucra el seno, el coseno y la tangente. Esta relación la vamos a definir de la siguiente manera. Sabemos que anteriormente habíamos dicho que el seno de alfa es b entre a, b entre c, y coseno de alfa es a entre c. Y vamos a sustituir de aquí, como hemos visto, c es seno de alfa, estamos despejando tanto b y a como lo teníamos anteriormente. Y ahora estas dos expresiones vamos a sustituirla aquí. B es c seno de alfa y a es c coseno de alfa. Y podemos simplificar este c, se puede ir con este c, y nos queda que la tangente de alfa es igual a seno entre coseno. Y esta es la segunda relación importante de la trigonometría, que conociendo el seno y el coseno de un ángulo podemos hallar la tangente de ese ángulo. Estas dos relaciones son muy importantes y es muy recomendable
memorizarlas. Ahora, para terminar, vamos a realizar un pequeño ejercicio que resume todo lo que hemos visto en el día de hoy. El ejercicio dice así: calcular el seno de alfa y el coseno de alfa sabiendo que la tangente de alfa es igual a 0.9 o 0,9. Entonces, usamos las identidades que hemos visto anteriormente. Sabemos que la tangente de alfa es igual a seno entre coseno. Y esto va a ser igual, de acuerdo al problema, a 0,9. Y de aquí podemos despejar seno de alfa. Seno de alfa es igual a 0,9 por coseno de alfa. Tenemos una relación. Ahora, usamos la otra identidad que hemos visto, que es el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa tiene que ser igual a 1. De aquí vemos que el valor de este seno lo podemos sustituir aquí, es decir, este valor lo sustituimos aquí. Si seno al cuadrado sería esta expresión elevada al cuadrado. 0,9 al cuadrado es 0,81 por el coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. De aquí implica que términos semejantes, 0,81 más un 1 imaginario es 1,81 coseno al cuadrado de alfa igual a 1. Y de aquí despejamos coseno, es decir, el coseno de alfa va a ser igual, este que está multiplicando pasa a dividir, 1 entre 1,81, pero como está elevado al cuadrado, al sacar raíz a ambos miembros, nos queda que es coseno cuadrado de alfa. Y haciendo esta operación con la calculadora, vemos que el coseno va a dar igual a 0,74. Y ya hemos calculado el coseno al cuadrado de alfa. Nos falta el seno. Bueno, el seno es 0,9 por coseno, es decir, tenemos que multiplicar 0,9 por 0,74, y eso significa que el seno de alfa va a ser igual a 0,66. Y hemos hallado el coseno de alfa y seno de alfa sabiendo el valor de la tangente de alfa, usando las relaciones que hemos visto. Gracias por la atención.